¿Cómo puede la justicia proteger a las personas mayores en situación de vulnerabilidad? ¿Puede una relación de confianza convertirse en un abuso de poder? ¿Hasta dónde llegan las medidas judiciales para restituir derechos a las personas mayores? En el episodio de hoy veremos el caso de una persona de 93 años que acudió a la justicia y que la sentencia de primera instancia determinó que fue víctima de maniobras engañosas y ordenó la restitución de su hogar. Tratemos con Justicia, un podcast del programa AJUB, de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia del Poder Judicial de Córdoba. Mi nombre es Patricia Chávez, soy parte del programa AJUB y coordino el equipo técnico de niñez, adolescencia, violencia familiar, género y penal juvenil. En el capítulo de hoy nos acompaña la jueza de la causa, la doctora Viviana Rodríguez. Bienvenida, Viviana. Gracias por invitarme. Gracias por sumarte. En este caso, decidiste anular 3 actos jurídicos que habrían sido simulados y ordenaste la restitución a su propietario original, un hombre de 92 años. Viviana, ¿qué es la simulación y cómo identificaste la simulación en este caso concreto? Bueno, la causa llega al juzgado por una acción de nulidad y simulación que un señor mayor presenta alegando que había sido engañado y que había vendido una propiedad a la persona con la que él luego se casa y se había reservado el derecho de usufructo, al cual después también renuncia, y finalmente había sido desalojado de su casa, de la propiedad. Después él también queda sin ninguna propiedad, ¿verdad? Queda en situación de calle. Pero la simulación es cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro. Por eso se simula un acto y se realiza en realidad otro acto. La simulación en realidad tiene mucho de indicios. La prueba de la simulación, de la acción, es muy difícil. Porque, bueno, en general no se toman recaudos. Entonces se trabaja mucho con indicios, con presunciones. En este caso también había testigos. Valoramos prueba de testigos, valoramos prueba documental. Había más prueba, pero se tienen en cuenta fundamentalmente los indicios. Y lo que tuvimos particular en este caso fue que lo incluimos dentro del proceso oral. La oralidad, al momento de plantearse la demanda, todavía no estaba prevista para todos los juicios, solamente estaba para daños y perjuicios y para los casos de consumo. Pero la ley nos habilitaba a incluir otros procesos que nosotros pensáramos que ameritaba, y así fue que incluimos el proceso oral para este caso, teniendo en cuenta precisamente la celeridad, la inmediatez que el proceso oral trae aparejado. Y en este caso necesitábamos ser muy rápido. El proceso oral es muy rápido, justamente por la edad de este señor, que en ese momento tenía 91 años más o menos. La oralidad es maravillosa, es un proceso maravilloso porque no solamente por la celeridad que tiene el proceso, sino por esto de la inmediatez que tiene el juez con las partes. Contanos, Viviana, cuáles fueron los elementos claves que llevaron a declarar la nulidad de los actos jurídicos en este caso y qué efectos tuvo la declaración de nulidad sobre la protección de los derechos del actor. La sentencia no está firme todavía, o sea, se ordenó la restitución del inmueble. Nosotros consideramos que había que eran actos simulados, esa supuesta venta. Los efectos todavía no los vimos, pero sí qué elementos claves tuvimos en cuenta. Y bueno, en ese momento la vulnerabilidad de él era patente. Era un señor mayor, era de otra provincia, era una persona formada. La capacidad económica de quienes supuestamente la habían adquirido, no había una capacidad, no se veía una capacidad económica para adquirir, más allá de que
se decía que, bueno, que en realidad se había comprado ese bien a un precio muy bajo, porque como él no tenía descendientes, no tenía familia, estaba completamente solo. Bien. Y más allá de lo patrimonial, la sentencia implicó evaluar su situación de vulnerabilidad, la autonomía, los posibles abusos de su entorno más cercano, esto que un poco recién nos referías. ¿Podrás contarnos qué se entiende por situación de vulnerabilidad? En este caso, me parece que la mayor vulnerabilidad de esta persona era su soledad, era una enorme soledad. Porque al principio él todavía no estaba con una situación de discapacidad, que sí la tuvo después, porque, bueno, tuvo unos accidentes domésticos que implicaron cirugía y que lo dejaron en silla de ruedas. La soledad me parece que es el mayor mal de estos tiempos, ¿no? Se ve mucho eso, la vejez y la soledad. En estos procesos donde las personas mayores pueden ver afectado no solo su patrimonio, sino también su salud, su autoestima y su autonomía, la respuesta judicial debe considerar estas dimensiones más allá del aspecto estrictamente legal. En este sentido, evaluar la vulnerabilidad del actor resulta fundamental para garantizar una protección integral de sus derechos. ¿Cómo se tuvo en cuenta la vulnerabilidad del actor en este proceso judicial, Viviana? No todos los ancianos están en situación de vulnerabilidad, no todos los ancianos han perdido su autonomía intelectual, física, de manera que estas cosas me parece que es caso por caso. Bueno, esto que decíamos recién, se tuvo en cuenta la edad. Cuando él vino tenía 91, 92. La fragilidad de su salud. Tratamos de adaptar la sala de audiencias para que él pudiera circular con la silla, Claro. porque también era un lugar difícil para que él pudiera estar. Entonces adaptamos un poco, de hecho corrimos muebles para que él pudiera estar un poco más cómodo y además tenía un problema auditivo. Entonces, eran muchas situaciones de vulnerabilidad para él. Le costaba mucho escuchar. Yo tengo voz fuerte, pero bueno, los abogados por ahí había alguno que hablaba más bajo, entonces no escuchaba, se le dificultaba escuchar los testigos, entonces la declaración de los testigos. Entonces se trató bueno, de ir adaptando, de hacer repetir al testigo si él no había escuchado. eh, Darle la mayor participación que él pudiera. Bueno, tratamos de que él pudiera participar más en las decisiones, en la preliminar, digamos, hay una oferta de acuerdo, a ver qué podemos hacer para llegar a acordar este tema, qué proponía una parte, qué proponía él. Esto es como los niños o las personas en situación de violencia. O sea, hay que tratar de que ellos participen de todas las decisiones que se van a tomar en torno a su vida. En el momento, la oralidad está dividida en dos audiencias. La primera audiencia, que es la audiencia preliminar, que no está grabada y donde todavía no vienen los testigos, sino que es una audiencia donde se trata de acordar, que las partes puedan acordar y tratar de no seguir con el proceso adelante. De hecho, algunas cosas planteó, bueno, sí, podría ser, esto sí, esto no. No se llegó a un acuerdo finalmente, pero tratamos de que él participara más allá de la presencia de sus abogados, de que él participara en todo lo que pudiera, porque o sea, es una persona lúcida. La confianza, la dependencia en ciertas tareas y la soledad pueden convertirse en factores de riesgo cuando no existen acompañamientos adecuados. Un punto clave fue la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. ¿Has notado algún cambio desde la entrada de vigencia de la Convención y cómo han abordado otros procesos judiciales en lo que alguna de las partes era una persona mayor, Viviana? Primero se apunta a la convención. Me parece que la convención nos amplió la mirada, nos puso enfrente todos estos derechos que me parece que estaban, pero
Pero esto de nombrar la convención, ¿no? Esto de decir la convención dice, la convención, creo que la gente también se fue interiorizando de lo que eran las convenciones. Y bueno, y las fue incorporando y fue aprendiendo que a través de estas convenciones había derechos que había que proteger y que estaban como medio abajo de la alfombra, me parece, ¿no? Claro. Y las convenciones y la incorporación a la Constitución les dio visibilidad para todos, no solamente a los operadores jurídicos, sino a los ciudadanos. Para terminar, Viviana, te comparto una pregunta que le hacemos a todos nuestros entrevistados y es que en pocas palabras nos puedas decir qué significa para vos tratar con justicia. Me parece que lo primero es el respeto. Si respetamos los derechos de los demás, si podemos ponernos en el lugar de los demás y tratar de mirar o de caminar con esos zapatos, sin discriminar, sin juzgar, por más que nosotros juzgamos, pero sin juzgar desde esta mirada discriminatoria o pensando de antemano, esto es así, cuando en realidad hay que tratar de entrar a la causa, a la gente, eso, tratar de caminar con los zapatos de quien tenemos enfrente y de a quien estamos tratando de ayudar. Muchas gracias, Viviana. No, gracias a vos. Acabas de escuchar Tratemos con Justicia, un podcast del programa AJUP, de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia del Poder Judicial de Córdoba. Para más información sobre nuestro trabajo, te invitamos a visitar el sitio oficial del Poder Judicial de Córdoba y a seguirnos en nuestras redes, @ajub.justiciacórdoba. Hasta el próximo episodio.